Buenos días a todos. Hoy os voy a hablar de la sesión que he preparado junto con Xavi, que habla del manejo perioperatorio del paciente diabético. Por ponerle números, la diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. Hasta 537 millones se estima que de pacientes que lo tienen en todo el mundo. Y además está en aumento. Se estima que en 2045 serán 700 millones. A nivel europeo, 1 de cada 11 adultos, es decir, 61 millones, tiene diabetes. Esta enfermedad es responsable de 1,5 millones anual de muertes a nivel mundial y es la segunda comorbilidad más frecuente en el paciente perioperatorio. Además, está infradiagnosticada, ya que 1 de cada 5 diabéticos no sabe que lo es. Tradicionalmente se ha clasificado a la diabetes en distintos tipos. La diabetes tipo 1 es aquella que está causada por una destrucción de las células betas pancreáticas y que por tanto supone un déficit absoluto de insulina. Suele ser autoinmune, pero también hay casos idiopáticos. La diabetes tipo 2, que es mucho más prevalente, se debe a una combinación de resistencia periférica a la insulina y además una secreción inadecuada de la misma. Además hay otros tipos, como la diabetes gestacional y otros como causados por fármacos. El 90% de los pacientes adultos con diabetes son diabéticos tipo 2, que suelen estar asintomáticos en el momento del diagnóstico, ya que se diagnostica mediante una analítica. Sin embargo, los diabéticos tipo 1, que son mucho menos, en torno a un 10-15% de los pacientes adultos con diabetes, hasta el 25% de los mismos debutan con un cuadro de cetoacidosis diabética. A nivel de los efectos de la anestesia general y de la cirugía respecto a la glucemia, lo podemos resumir en lo que se llama la hiperglucemia de estrés. Esto está causado por distintos mecanismos. La agresión quirúrgica lo que genera es un aumento de la secreción de hormonas contrainsulares, como el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol o las catecolaminas, además de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la 6. Y esto lo que hará será un aumento en la producción de glucosa, debido a un aumento en la glucogenólisis y un aumento en la gluconeogénesis, y además un aumento en la resistencia de insulina. Todo ello lo que conlleva es la hiperglucemia de estrés. Por otra parte, en estos pacientes que se van a someter a una cirugía, también tenemos el factor de las ayunas y que muchas veces por su condición basal vienen desnutridos a quirófano. Por tanto, el balance glucémico final es difícil de predecir. Pasando al apartado de la evaluación preoperatoria, aquí debemos tener en cuenta lo que se consideran los 3 pilares fundamentales del correcto control glucémico. Y es que se ha visto que en estos pacientes aumenta la morbimortalidad tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia y también la elevada variabilidad glucémica. Por tanto, deberemos tener en cuenta estos 3 aspectos para controlarlos de forma correcta antes, durante y después de la cirugía. Además de una evaluación preoperatoria básica, que es la que hacemos siempre, deberemos investigar otros aspectos más específicos. Es muy importante la evaluación del riesgo cardiovascular. Ya sabéis que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular muy potente. Y estos pacientes lo que pueden hacer es una cardiopatía isquémica con la particularidad, además, que puede ser silente. Debido a la neuropatía que hacen, puede ser bastante asintomática. Es importante también determinar el tipo de diabetes que tiene el paciente, y esto se ha visto que en general lo hacemos mal, porque se ha visto que si un paciente diabético tipo 1 lo tratamos exactamente de la misma forma en el entorno perioperatorio, lo tratamos exactamente de la misma forma que un paciente tipo 2, se ha visto que los resultados son peores. Por tanto, no solo es importante detectar que es diabético, sino qué tipo de diabetes tiene. El tema de la medicación antidiabética, que genera mucho debate también, que ahora entraré más en ello.
Es importante también evaluar el control glucémico previo del paciente. Y esto lo haremos principalmente solicitando una hemoglobina glucosilada, que lo que nos dará es información acerca del estado glucémico de los últimos 3 meses, no solo una glucemia puntual. Y también es importante detectar la presencia de daño de órgano diana. La más importante, como ya he dicho, es la cardiopatía isquémica, pero también tenemos otras afectaciones que nos pueden interesar, como la disfunción autonómica, que se presentaría en forma de hipotensión ortostática, afectación renal o una vasculopatía periférica que aumenta el riesgo de úlceras por presión. Recomendaciones preoperatorias un poco generales serían promover la cirugía ambulatoria, ya que estos pacientes se benefician mucho de las medidas que intentan no interrumpir en exceso su ciclo de nutrición. Cuanto menos alteremos esto, cuanto antes pueda comer el paciente, cuanto las ayunas sean menores, cuanto antes pueda reiniciar su medicación habitual, será mucho mejor para él. Y todo esto va en relación con la cirugía ambulatoria, que será muy beneficiosa para estos pacientes. Por otra parte, con el tema de las ayunas, también es interesante intentar programar a estos pacientes minimizando el tiempo de ayuno, es decir, que sean los primeros de la mañana. Si dejan de comer a las 12 de la noche y el paciente se hace a las 12 de la mañana, pues lleva 12 horas de ayuno, ¿vale? Lo óptimo sería hacerlo el primer caso a las 8 de la mañana. Ojo que estos pacientes tienen riesgo de gastroparesia por 2 motivos. El primero de ellos es la propia diabetes, que cuanto peor sea el control glucémico, más riesgo tendrán, y el tiempo de evolución también. La propia diabetes lo que hace es una neuropatía que, igual que puede afectar el corazón, con lo que hablábamos de la isquemia silente, puede afectar también a los nervios gástricos. Entonces disminuye el vaciamiento gástrico. Otro motivo pueden ser algunos fármacos antidiabéticos, que ahora comentaré. Hay que tener en cuenta esto para el tiempo de ayunas también. También es recomendable pedir al paciente que traiga su medicación habitual al hospital, tanto para antes de la cirugía como para después, de cara a la planta. Que cuanto antes la pueda reiniciar será mucho mejor. ¿Y cuándo derivamos a la consulta del endocrino? Pues ante un paciente con muy mal control glucémico, con una glicosilada por encima de 8,5%, y cuando el paciente lleve una bomba de infusión continua de insulina subcutánea, que también hablaremos de esto ahora. Pasando al tema de los fármacos antidiabéticos en el preoperatorio. En primer lugar, es un tema que genera mucho debate, ya que no hay consenso entre las distintas guías clínicas. La evidencia que tenemos en general es baja, a pesar de ser fármacos muy utilizados, porque es una enfermedad, como ya veis, muy prevalente. Empezando por la metformina, que será el fármaco que más frecuentemente nos encontremos en la consulta de preanestesia. El riesgo que tiene de generar hipoglucemia es bajo, pero el problema que nos puede generar es el aumento de ácido láctico que hace. Se ha visto en distintos estudios que, a pesar de que preoperatoriamente los niveles de láctico sí que eran un poco superiores a pacientes no tratados con metformina, se ha observado que a nivel postoperatorio los niveles de láctico en general no diferían significativamente. Por tanto, es verdad que existe el riesgo, pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. ¿Qué se recomienda? Lo que sí que está claro es que se recomienda el día previo a la cirugía administrarla. En esto sí que hay más consenso. ¿Y qué hacemos el día de la cirugía? Pues en general lo que dicen las guías es que se debería suspender en casos de pacientes con un filtrado glomerular por debajo de 60, que se prevea el uso de contraste intravenoso o que haya riesgo de hipoperfusión renal, es decir, que haya riesgo de hemorragia, de hipovolemia, casi cualquier cirugía mayor, ¿vale? Entonces, en general, ¿qué haremos? Pues el día previo la continuamos y el día de la cirugía, por lo general, a no ser que sea una cirugía muy poco agresiva y que el paciente cumpla todos estos criterios, la podremos dar, pero en general lo que se hace, lo que se recomienda es el día de la cirugía suspenderla. Pero como digo, donde sí que hay más consenso es el día previo mantenerla. Otra familia como las sulfonilureas, que lo que hacen es estimular la secreción de insulina a nivel del páncreas. Por tanto, tiene un riesgo de hipoglucemia moderado alto, aunque el paciente esté en ayunas.
El día previo a la cirugía la mantenemos y el día de la cirugía no la daremos. Las tiazolidinedionas tienen un buen perfil de seguridad, riesgo de hipoglucemia bajo, las podemos mantener incluso el día de la cirugía. La repaglinida y la carbosa tienen un riesgo mayor de hipoglucemia, por lo que el día de la cirugía no las administraremos. Nuevos fármacos. He dicho que son antidiabéticos, clásicamente se dicen antidiabéticos orales, aunque ya no es del todo correcto porque hay alguno que es subcutáneo. Los inhibidores, los IDPP4, como la sitagliptina o la saxagliptina, se ha visto que tiene un perfil de seguridad muy bueno, por lo que se pueden mantener también el día de la cirugía. Recordemos también con todo esto lo que hablábamos de que no solo aumenta la mortalidad, la hiper y la hipoglucemia, sino también la variabilidad glucémica, es decir, nos interesa que el paciente se mantenga lo más estable posible. Los AGLP1, como la liraglutida, exenatida y la semaglutida. Estos fármacos, a pesar de que tienen un riesgo de hipoglucemia bajo, el problema que se ha visto y del cual ha salido una alerta hace unos pocos meses es que enlentecen el vaciamiento gástrico. Entonces, ojo con estos fármacos, que a pesar de que el paciente cumpla ayunas, podría tener un estómago lleno. ¿Vale? Ha salido una alerta en julio, me parece que es. Entonces, el día de la cirugía no los daremos. Estos fármacos son los que decía que también se pueden administrar a nivel subcutáneo. Cuando son a nivel subcutáneo, la posología es semanal. Cuando es oral, la posología es diaria. ¿Qué haremos? Cuando es diaria, lo suspendemos el día de la cirugía y cuando es semanal, lo suspendemos la semana de la cirugía, ¿vale? Es decir, la última dosis no la damos. Los ISGLT2, que también están muy de moda, los cardiólogos también los ponen mucho, como la dapaglifosina, canaglifosina o empaglifosina. El principal riesgo que tienen estos fármacos es el de tiene un riesgo de hipovolemia, porque al final son diuréticos osmóticos, tienen también riesgo de infección en el tracto urinario y el principal riesgo es que pueden hacer una cetoacidosis euglucémica. Por tanto, lo que se recomienda es suspenderlos 3 días antes de la cirugía. Pasando a las insulinas basales o lentas, que tienen un riesgo de hipoglucemia menor que las rápidas, porque no llegan a hacer pico. Lo que se recomienda es el día previo a la cirugía administrarlas, pero reduciendo su dosis habitual entre un 20 y un 25%, y el día de la cirugía administrarlas, pero reduciéndolas un 50%. Todo esto contando con que se las administre por la mañana, si es por la noche, sin cambio. En caso de insulinas rápidas o de mezclas de insulina, que suelen incluir una insulina rápida también, el día previo igual, reducimos un 20-25%, y el día de la cirugía, si por la mañana, antes de entrar a quirófano, tiene una glucemia de más de 200, podremos administrarla, eso sí, disminuyendo la dosis al 50%. ¿Por qué es esto? Porque en pacientes sedados o anestesiados es muy difícil o prácticamente imposible diagnosticar sin una analítica una hipoglucemia. El diagnóstico es analítico, ¿vale? La propia sedación enmascara los síntomas. ¿Qué haremos cuando el paciente venga a la consulta con un dispositivo de infusión continua de insulina subcutánea, que son estas petacas que seguro que habéis visto, que cada vez llevan más pacientes, sobre todo los tipo 1 y se están empezando a ver también diabéticos tipo 2? Pues lo derivaremos a la consulta del endocrino si es una cirugía electiva para que lo optimice, y en las últimas guías ya está contemplado que se pueda utilizar durante la cirugía, pero esto tendrá que cumplir ciertos requisitos. Los beneficios de mantenerlo durante la cirugía son que disminuimos el riesgo de tener que colocar una infusión de insulina intravenosa, que tiene sus riesgos como la hipoglucemia y la alteración electrolítica, que disminuye también el tiempo entre que suspendemos la insulina del paciente y que iniciamos la nuestra, que si ese tiempo es superior a 30 minutos, entramos ya en periodo de cetosis, ¿vale? Y también que luego favorece, si la mantenemos a la hora de después de la cirugía, que el propio paciente sea capaz de autotratarse, que va todo en línea con el tema de la cirugía ambulatoria y el agilizar el tratamiento habitual del paciente.
Contras que tiene el hecho de mantenerlo durante la cirugía. Bueno, pues que el propio catéter o el dispositivo podría fallar, que según ficha técnica, que esto es importante, no es compatible con el bisturí eléctrico ni con la placa de la toma de tierra, y que no estamos acostumbrados a manejar estos dispositivos. Entonces, ¿qué requisitos tendrá que cumplir nuestro paciente para que nos planteemos utilizarlo dentro del quirófano? Pues que el control glucémico sea correcto, que esté a distancia del sitio de la cirugía, es decir, si la cirugía es a nivel abdominal, pues no podremos utilizarlo. Y si la placa de la toma de tierra va a nivel abdominal o cerca del dispositivo, tampoco. Que tengamos acceso físico al aparato durante la cirugía, que sea una cirugía corta, menor a 3 horas y no urgente, y deberemos realizar glucemias horarias. Si decidimos mantener este dispositivo durante la cirugía, ¿cómo lo utilizaremos? Bueno, pues en procedimientos cortos, muy cortos, que se estime menor a 1 hora. Cuando llegue el paciente a quirófano, lo primero que haremos será, antes de sedarlo, hacerle una glucemia. Si está por encima de su rango objetivo, le pediremos al paciente que se trate de la forma habitual. Es decir, si por ejemplo el paciente llega con una glucemia de 200 y él habitualmente en casa, cuando tiene una glucemia de 200, se añade un bolo de 1 unidad de insulina, por ejemplo, pues le pediremos que lo haga igual. Podremos dejar el dispositivo con el catéter conectado al paciente, tanto encendido como apagado. Y en caso de procedimientos un poquito más largos, pero como ya digo, que sean inferiores a 3 horas, lo que haremos será, cuando llegue el paciente a quirófano, igual le sacamos una glucemia antes de sedarlo. Si el paciente, la glucemia del paciente está en rango, le pediremos que se administre un bolo equivalente a su ratio basal horario. Es decir, si el paciente suele llevar una infusión de 2 unidades hora, pues le pediremos que se administre un bolo de 2 unidades. Si en cambio estamos por encima de su rango objetivo, le pediremos, igual que antes, que se trate de la forma habitual. Después de eso, de cualquiera de los dos casos, deberemos desconectar el dispositivo y lo guardaremos en un lugar seguro para luego devolvérselo al acabar la cirugía. Vale, estamos ya en quirófano con nuestro paciente, quitando el caso de la infusión continua subcutánea. También, en primer lugar, comentar que no está claro los rangos óptimos de glucemia. Unas guías hablan de rangos entre 115 y 210 de glucemia y otras guías hablan entre 140 y 180. Lo que sí que está claro y sí que están todas de acuerdo es que por debajo de 150 de glucemia se disminuye el riesgo de infección de herida quirúrgica. Y lo que tampoco se recomienda es perseguir unos objetivos de glucemia demasiado estrictos mediante una insulinoterapia intensiva. Dicho esto, ¿cómo actuaremos? Pues en general lo que deberíamos hacer es una glucemia pre y otra postoperatoria, siempre, en cualquier paciente diabético. En diabéticos tipo 2 controlados con dieta, bastará con estas glucemias y en función de ello corregirlo con insulina rápida subcutánea según la tabla que tenéis ahí. En caso de cirugías un poquito más largas, deberemos realizar también glucemias capilares, podrán ser capilares o por gasometría, horarias o cada 2 horas, y también con corrección con insulina rápida subcutánea. En diabéticos tipo 2, controlados con no insulínicos, independientemente de cómo sea la cirugía, deberemos hacer glucemias intraoperatorias, cada 1 o 2 horas, y también corrección con insulina rápida subcutánea. En diabéticos ya insulino dependientes, tanto los tipo 1 como los tipo 2. En caso de cirugías cortas, deberemos hacer glucemias horarias y, aparte de la insulina subcutánea, deberemos suplementar la glucemia con un suero glucosado de forma continua de mantenimiento. Y en cirugías largas, deberemos realizar estas glucemias pre y postoperatorias, horarias, intraoperatorias y además con un control de iones. Lo que se recomienda en estos pacientes, ya que deberemos controlar los iones, y también en cualquier paciente crítico que esté bajo el uso de vasopresores o con una hipoperfusión periférica, es que las glucemias se miren mediante una gasometría, porque la glucemia capilar en estos casos no es fiable. ¿Qué deberemos hacer en estos pacientes? Pues un glucosado de mantenimiento, como antes,
y una infusión intravenosa de insulina a ritmo variable, que son estas siglas de VRII en inglés. Un ejemplo de cómo manejar estas perfusiones de forma sencilla, por la glucemia que tenga el paciente, la dividimos entre 100 y eso nos da el resultado en unidades hora. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una glucemia de 200, pues deberíamos ir a 2 unidades hora. Una forma un poco más científica, que es la que recomiendan las guías, y también tenemos un protocolo muy parecido en la REA, yo he traído esta tabla que es de las últimas guías, es esta. Tenemos por un lado los distintos rangos de glucemia y por otro lado 3 ritmos de infusión de la insulina, tanto la velocidad estándar como la velocidad reducida para pacientes muy sensibles a la insulina, como ancianos frágiles con enfermedad renal crónica o que utilicen muy poca insulina al día, y el ritmo aumentado para pacientes resistentes a la insulina, que tengan un IMC elevado o que utilicen mucha insulina al día. Según los controles de glucemia que le vayamos haciendo, pues tendremos que ajustar la insulina en función de esto. También podemos pasar aparte de movernos dentro de una misma escala, pasar de una a otra. Si vemos que con una estamos constantemente con glucemias muy bajas, pues es que nuestro paciente es muy sensible a la insulina, deberemos pasar al ritmo reducido. Vale, hemos estado hablando todo el rato de hiperglucemia. ¿Qué hacemos con la hipoglucemia? Que de hecho es el efecto adverso más comúnmente asociado a la insulinoterapia. Pues como todo en medicina, lo primero es lo primero y eso es el ABCDE. Si nuestro paciente tiene un deterioro del nivel de conciencia, deberemos asegurar vía aérea. Eso es lo primero. En caso de síntomas leves moderados y que el paciente pueda comer, le daremos glucosa oral. Hay tabletas de glucosa, hay líquidos con glucosa como zumos, por ejemplo. En caso de síntomas graves o pacientes que no toleren por vía oral, pues le pondremos glucosa intravenosa. Lo que recomiendan en las guías es comenzar con 25 gramos de dextrosa al 50%. Y en pacientes que no respondan a estas medidas, pues podremos poner esta misma glucosa intravenosa de forma continua en perfusión y podemos administrar también 1 miligramo de glucagón intravenoso o subcutáneo. He traído también para comentar rápidamente los algoritmos respecto a la cetoacidosis diabética y al síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que son 2 complicaciones de la diabetes. Esto daría para otra sesión, así que tampoco entraré mucho en ello, pero bueno, sí que quería comentarlo un poco y que lo tengáis por aquí, que os suene. La cetoacidosis diabética, que recordemos es la forma de debut de hasta el 25% de los pacientes diabéticos tipo 1. Como dice su nombre, para el diagnóstico necesitaremos una cetonemia o una cetonuria positivas, una acidosis y una hiperglucemia por encima de 250. El tratamiento se basa en 3 pilares: la administración de insulina, que lo que se recomienda es un bolo inicial de insulina rápida intravenosa a 0,1 unidades kilo, y después de mantenimiento, antes hablábamos de una infusión a ritmo variable, pues esta sería una infusión a ritmo fijo, que sería a 0,1 unidades kilo hora. También deberemos controlar el potasio. Como sabéis, lo que hace la insulina es introducir el potasio dentro de las células, o sea que lo esperable al poner insulina es que el potasio vaya bajando. Si el potasio de entrada, el de partida, está bajo, todavía no podemos empezar la insulina hasta haber repuesto el potasio. Si el potasio está en rango, deberemos ir suplementándolo a la vez que vamos poniendo la insulina. Y el otro pilar de tratamiento es la reposición hídrica, ya que estos pacientes se encuentran muy deshidratados. Lo que se recomienda es empezar incluso con una reposición de 1 litro de cristaloides por hora. Pero bueno, iremos ajustando en función de la evolución de nuestro paciente. Y el caso del síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que el tratamiento es bastante parecido al de la cetoacidosis diabética, con una serie de características diferenciales, que es que suelen ser pacientes más añosos, con más comorbilidad, que se suele deber a una causa subyacente como una infección, y que estos pacientes se encuentran mucho más deshidratados,
necesitan mucho más volumen en general y que pueden presentar glucemias mucho más altas. Pero en general el tratamiento es bastante parecido, aparte de tratar la causa que tenga. Otras estrategias que utilizamos nosotros en quirófano y que pueden afectar a nuestros pacientes, pues la dexametasona, que como sabéis aumenta la glucemia. A las dosis que utilizamos en quirófano se ha visto que no aumenta significativamente la glucemia y tampoco aumenta el riesgo de infección de herida quirúrgica. Y por contra disminuye el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Esto va también en línea con lo que comentábamos de que nuestro paciente empieza a comer cuanto antes. En el entorno de cirugía cardíaca se ha estudiado también el tema del sulfato de magnesio, ya que estos pacientes de cirugía cardíaca en general suelen necesitar unas dosis de insulina mucho más altas que el resto de pacientes, en concreto los que se someten a una cirugía de bypass coronario. Pues el sulfato de magnesio se ha visto que disminuye la glucemia y las necesidades de insulina en estos pacientes. Respecto a la estrategia de anestesia, la anestesia general, como sabéis, hace más respuesta hiperglucémica al estrés y por contra la anestesia regional favorece una ingesta oral precoz, ya que no tendremos que anestesiar a nuestro paciente por norma y por tanto una menor estancia hospitalaria. Será muy beneficioso para ellos. Y en cuanto a la anestesia neuroaxial, a pesar de que genera una menor respuesta hiperglucémica, hemos de tener en cuenta una mayor duración del bloqueo y que si colocamos un catéter neuroaxial tiene mayor riesgo de infección. Cosas que quedan pendientes para estudiar en el futuro. Como ya he dicho, el rango glucémico óptimo en este entorno no está claro y esto también afecta a la calidad de los estudios que hacemos, ya que son muy heterogéneos. Cada uno hacía los estudios con unos rangos diferentes. Ya habéis visto también que los fármacos antidiabéticos, a pesar de que son muy frecuentes, la evidencia que tenemos en este contexto es también insuficiente. Y al ser una enfermedad tan prevalente, es un campo constantemente en desarrollo, por lo cual van apareciendo nuevos fármacos constantemente y además nuevos dispositivos. Los que ya conoceréis son los sensores continuos de glucemia subcutánea. Esto también está pendiente estudiar si podrían tener su utilidad práctica en el quirófano. Y ya está.